Señoras y señores, buenas tardes. Esta es la charla ya 93 de los Hechos de los Apóstoles, quinto libro del Nuevo Testamento. Hoy les voy a hablar de algo que ocurrió en Éfeso, uno de tantos días, en los cuales Pablo estaba en su tercer viaje viviendo en Éfeso. Recuerden lo que yo les hablé la semana pasada. Recuerdan que estábamos también en Éfeso y que Pablo lo que hacía era, además de predicar a nuestro Señor Jesús a judíos y griegos, había una cantidad enorme de milagros. Se producían milagros y los espíritus malignos salían de las personas. Hasta el punto en que yo les dije, como leía y pone el texto de los Hechos de los Apóstoles, dice que bastaba aplicar los pañuelos y los delantales que había usado Pablo y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malignos. O sea que incluso la gente a la cual no llegaba Pablo, usaba estos mandiles, esta ropa de Pablo, la colocaba en las personas que estaban enfermas o que estaban poseídas y la gente se curaba. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Recuerden que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que lo pueden encontrar en YouTube y que explica, en el cual explico todo lo que empezó, cómo empezó la Iglesia primitiva, explico los Hechos de los Apóstoles, y que de alguna manera sí les interesa y les gusta, que verdaderamente es un acto de caridad el hecho de que, pues, digamos, lo propaguen. Si les ha gustado y les ha llenado, después de escuchar la charla, yo les agradecería que siguiesen mandándolo a otras personas, porque seguro que si a ustedes les ha gustado, puede ayudar a otras personas. Y el Señor dice, ayudémonos entre nosotros, interceded unos por otros. Bien, pues vamos a rezar para empezar lo que voy a contar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, San Aquila, Santa Priscila, rogad todos por nosotros. Ángeles de Dios, rogad por nosotros. Ángeles custodios nuestros, rogad por nosotros. Almas del purgatorio, rogad todas por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la Santísima Virgen, que esté siempre con nosotros mientras estamos en las charlas y las escuchamos. Bien, pues vamos a leer el texto de hoy. Dice, capítulo 19, versículo 13, dice, continuando después de lo que les explicaba de los mandiles, o sea, de los delantales y ropa de Pablo que ayudaba a la gente a curarse. Dice, algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús lo conozco y a Pablo también. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Hasta aquí, le voy a explicar. Bien, hay que saber una cosa, si lo recuerdo de la otra charla, ¿no? Que Éfeso era un lugar proclive a la superstición totalmente. O sea, la gente utilizaba hechizos por todas partes, eran muy aficionados a la astrología y a la adivinación, eran ocultistas y eran nigromantes. La nigromancia es una rama de la adivinación que se dedica a vaticinar el porvenir, el futuro, pero mediante la invocación de espíritus. Esto es algo que tiene que tener claro que es
absolutamente contrario a la voluntad de Dios. Esto ya el Antiguo Testamento nos lo dice, pero es que si ustedes van al capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, cuando nuestro Señor resucita y está el tiempo que está con los discípulos hasta que asciende al cielo, hay un momento dado en el capítulo 1, versículo 6, que los discípulos, los apóstoles, le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y él contesta, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, lo que está diciendo es que no nos corresponde saber el futuro. Esto ya lo he dicho en otras veces. La vida la da Dios y la quita Dios. Y nosotros estamos en una situación en la cual, en el plan de Dios, Dios no ha querido que supiéramos nosotros lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, cualquier cosa, si claro que nos descansa, claro que estaríamos menos angustiados a lo mejor o más descansados si supiéramos si verdaderamente nos vamos a poder ir de viaje mañana, por ejemplo, o no. Porque hay muchas trabas, por ejemplo, en un viaje. Pero es que Dios no lo quiere. Lo que quiere Dios es que descansemos en Él. En que digamos, Señor, si me voy de viaje, será tu voluntad. Y si no me voy, también será tu voluntad. Acepto lo que tú quieras que yo haga. Estoy en ti. Y todo lo que es ocultismo y todo lo que es echar las cartas y saber lo que querer es saber lo que tú quieres en el futuro, eso no es algo que Dios quiera, es algo que, ya les digo, desagrada a Dios profundamente. Y esto es lo que hacía esta gente, ¿eh? Especialmente mucha gente de Éfeso. Entonces, aquí han de saber una cosa. Entendido cómo está el panorama de Éfeso, han de entender una cosa, que es que en Éfeso, tanto en Éfeso como en otras partes, existían judíos exorcistas, había judíos exorcistas que creían profundamente en Dios. Entonces, en el nombre de Dios, expulsaban demonios. Pero es que había mucha gente que eran unos aprovechados, mucha gente que querían hacer negocio y que no creían y que eran unos vividores y que digamos, se aprovechaban de la gente, de la buena fe de la gente, para hacer negocio y poder. Y no conseguían nada como hoy actualmente, ¿eh? Que muchas veces la gente va para que le echen las cartas, pagas un dinero, te dice algo del futuro y verdaderamente no se cumple nada, ¿eh? Esto es porque caemos en estas cosas, la gente de entonces como la gente de ahora, y no se debe caer en una cosa así. Entonces el texto, continuando, te dice que había, había en este momento un hombre que era sumo sacerdote judío que se llamaba Esciba. Dice, y tenía este hombre 7 hijos. Es decir, Esciba pertenecía a una de las familias sacerdotales de entre las cuales se elegía al sumo sacerdote. Pues este Esciba tenía estos 7 hijos y debió seguir a Pablo y debió ver cómo Pablo iba curando y sacando a la gente que tenía un espíritu maligno, es decir, realizaba exorcismos, en el nombre de Jesús. Y debieron pensar, pues esto, si a nosotros no nos sale bien, lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo que él, invocar a Jesús y así tendremos fama, poder y dinero. Claro, estas personas eran personas que eran sincretistas, tenían un espíritu sincretista, en el sentido de que creían en Jesucristo, mejor dicho, creían, perdón, en Dios, pero, o sea, eran judíos, o sea que, digamos, en el nombre, ellos no tenían nada no tenían una relación personal con Jesús. O sea, para ellos Jesús era aquella persona de la cual hablaba Pablo. Pero no había nada, o sea, no creían en Jesús. Entonces, el exorcismo debió realizarse en público. Y fíjense lo que dijeron, para que vean. Los exorcistas que realizan la posesión, el exorcismo, dicen, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Fíjense lo que contesta el demonio en la persona del poseído.
El espíritu humano les respondió: a Jesús le conozco y también conozco a Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Eh? Fíjense en la burla, en la displicencia, en lo despectivo de la contestación del espíritu humano que posee a la persona. Porque claro, está diciendo a Jesús, lo conozco perfectamente y sé que Pablo, ayudado por nuestro Señor Jesucristo, mm, nos saca de las personas poseídas. Pero vosotros, ¿qué pintáis aquí? ¿Quiénes sois? ¿Qué tipo de personas sois? ¿Qué pintáis aquí? Recuerden ustedes que en el capítulo 20, si no me equivoco, es el capítulo de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 24, hay un momento dado en que el Señor está en Cafarnaum, en la sinagoga, y él está predicando. Cuando se produce una persona, se produce una persona que está poseída, que le está escuchando, se manifiesta y dice, el espíritu en la persona del poseso, dice a Jesús: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el santo de Dios. O sea, la gente que está en la sinagoga no está segura de quién es, pero ellos sí. O sea, el demonio sí que sabe quién es Jesús. Jesús, que es el santo de Dios. Pues aquí es lo mismo. Aquí, en este fragmento, el demonio que posee a esta persona dice: yo a Jesús lo conozco y también lo conozco a Pablo, pero a vosotros no os conozco para nada. Claro, el resultado, es lo que les he explicado. Como no se produce la liberación, es decir, el espíritu, Dios no permite que salga de la persona poseída y no lo permite porque así se queda de manifiesto delante de toda la gente que estas personas, estos hijos de Escevas, eran unos mentirosos y unos aprovechados. De la misma manera que en Cafarnaum sí, el Señor dice, dice, cállate y sal de él, y queda liberada la persona. En este caso la persona no queda liberada, sino que el espíritu maligno entonces se lanza con toda agresividad hacia las personas que son los hijos de Escivas y quedan heridos, maltrechos y desastrados. De tal manera que dice el texto, tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Imagínense ustedes lo que debió ser aquello para que la gente empezase a hablar, porque aquello ya les digo, debió ser un exorcismo público, porque la gente empezó a decírselo entre ellos lo que había pasado. Y claro, la gente se quedó desengañada. O sea, dice el texto, llegaron a enterarse de esto, que les acabo de explicar, todos los habitantes de Éfeso, y también judíos y griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Claro, eso supuso un triunfo para Pablo. Porque, claro, la gente empezó a ver que Pablo no actuaba a través de hechizos, sino que actuaba en el nombre de Jesucristo. Entonces empezaron a pensar en que había que respetar el nombre de Jesús y pronunciar el nombre de Jesús, por lo menos con veneración. Es decir, Pablo actuaba con la fuerza de Jesucristo. Entonces, fíjense en Éfeso, en la epístola a los Efesios, lo que dice Pablo a los Efesios. Dice, se lo leo, capítulo 6, versículo del 10 al 13. Dice, fortaleceos en el Señor, revestíos de las armas de Dios, para poder resistir las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. O sea, nuestra lucha es una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de esta tierra y de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Tomad las armas de Dios y manteneos firmes después de haber vencido esto. Claro, es que aquello debió ser
un verdadero revulsivo. Porque miren lo que dice el texto, sigue diciendo. Después de decir, el temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Miren lo que dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a 50.000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Es que, ya les digo, aquello debió ser un verdadero revulsivo, todo aquello que ocurrió en todo lo que les acabo de explicar, porque es que piensen ustedes que había pergaminos mágicos. Han llegado hasta nosotros papiros con fórmulas mágicas. Esto ha llegado hasta nosotros. Había libros que interpretaban los sueños. Tenían tablillas que se rodeaban al cuello, se colocaban en el cuello, con fórmulas mágicas y que utilizaban como amuletos. O sea, era algo tan grande, era tan importante la magia para entonces, por entonces para ellos, ¿no? Que verdaderamente ver aquello y haberse corrido todo aquello, todo lo que había ocurrido con Esciva y todos los 7 hermanos, debió ser algo que les llamó poderosamente la atención hasta el punto que el texto lo dice, es que decidieron quemar una serie de libros de magia. Entonces, para acabar el texto de hoy, sí les diría, les haría unas reflexiones. Miren, tendrían ustedes que preguntarse si negocian con la religión. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha negociado con la religión? ¿Se dedica alguno de ustedes a la magia, del tipo que sea? ¿Le gusta que le lean las cartas? ¿Llevan ustedes amuletos de la buena suerte? O sea, que dicen, uy, este amuleto a mí me da suerte. Ya sea una castaña o ya sea algo. Esto a mí me da suerte. Esto es superstición. He deseado saber alguna vez mi futuro sin confiárselo totalmente a Dios. ¿Practico el ocultismo? Pregúntenselo ustedes. Esto es algo que desagrada enormemente a Dios. Piensen esto y piensen en esto en relación también al texto que les acabo de explicar. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.